Rosalía y en este video vamos a hablar del socialismo, su caída e implicaciones. El socialismo es un sistema económico y social que promueve la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción como fábricas y tierras, con el objetivo de lograr una sociedad equitativa e igualitaria. Busca que la riqueza y los recursos se distribuyan de manera justa para evitar la concentración en pocas manos, proponiendo la intervención del Estado para garantizar la igualdad social y el bienestar común. Además, el socialismo se opone al capitalismo, al criticar la propiedad privada y la desigualdad que ésta genera, buscando una alternativa que promueva la justicia social y la cooperación entre las personas. El socialismo surgió en Europa en el siglo XIX como respuesta a las desigualdades generadas por el capitalismo industrial. Nació en el contexto del auge de la revolución industrial, cuando apareció una nueva clase social, el proletariado industrial, que sufrió condiciones laborales y de vida precarias. Los primeros movimientos socialistas criticaban el sistema capitalista y proponían formas alternativas de organización social y económica para proteger a la clase trabajadora. Este contexto histórico estuvo marcado por importantes acontecimientos como la Revolución de 1848 y la Comuna de París en Francia, que reflejaron las tensiones sociales de la época. Las ideas socialistas se consolidaron teóricamente con pensadores como Karl Marx y Friedrich Engels, quienes en 1848 publicaron el Manifiesto del Partido Comunista, planteando la lucha de clases como motor de la historia y la necesidad de que los trabajadores se organizaran para tomar el poder político. El socialismo alcanzó un hito político con la Revolución Rusa de 1917, que llevó al primer Estado socialista bajo la Unión Soviética. Existen diferentes tipos de socialismo, pero nos vamos a enfocar en el socialismo democrático y el socialismo de mercado. Este primero es una ideología que promueve una economía mixta, donde el Estado interviene y planifica ciertos sectores, mientras permite también la actividad económica privada y libre mercado. Es uno de los tipos de socialismo más practicados en la actualidad en gobiernos democráticos. El socialismo de mercado combina el control estatal de los sectores estratégicos como la energía, con la libre actividad de mercado en otros sectores. China es un ejemplo de país que aplica este modelo. Los objetivos principales del socialismo son igualdad social, eliminación de la explotación y distribución justa de la riqueza. El socialismo tiene su auge en el siglo XX con la Revolución Rusa de 1917 y la creación de la URSS. La revolución fue un proceso de dos fases que llevó al derrocamiento del gobierno zarista y a la instauración de un gobierno comunista. Primero, en la Revolución de Febrero, el zar Nicolás II fue obligado a abdicar y se estableció un gobierno provisional. Luego, en octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder mediante un golpe de Estado, instaurando un gobierno socialista. La creación de la Unión Soviética se formalizó varios años después, el 30 de diciembre de 1922, cuando las repúblicas socialistas soviéticas de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia firmaron el Tratado de Creación de la URSS. Este acto estableció una federación de repúblicas socialistas bajo un sistema centralizado de partido único, con base en las ideas de Lenin y el marxismo-leninismo. La URSS se configuró como un Estado socialista con la promesa de expandir el socialismo internacionalmente. La extensión del socialismo se dio en Europa de Este, Asia y América Latina.
En el este, el socialismo se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial bajo la influencia de la Unión Soviética. Los países de esta región adjuntaron sistemas socialistas con partidos únicos que prohibían la oposición, impulsando reformas económicas como la colectivización y nacionalización. La URSS creó organismos económicos como el CAEM y militares como el Pacto de Varsovia para mantener y coordinar a estos países dentro del bloque socialista, aunque hubo excepciones como Yugoslavia, que planteó una vía alternativa al socialismo soviético. En Asia, el socialismo se expandió principalmente en países como China, Corea del Norte, Vietnam, Laos y Camboya, muchos de ellos influenciados inicialmente por modelos marxistas-leninistas y la Unión Soviética. Estos países implementaron economías planificadas y sistemas de partido único, aunque con distintas variaciones y grados de apertura en el tiempo. En el caso de América Latina, el socialismo tuvo una extensión distinta, muy vinculada a movimientos revolucionarios y gobiernos que tomaron como modelo el socialismo del siglo XX, especialmente el marxismo-leninismo, y posteriormente el socialismo del siglo XXI. Países como Cuba, Nicaragua y Venezuela han presentado ejemplos destacados con un enfoque en la justicia social y la redistribución económica, aunque enfrentando contextos geopolíticos económicos diferentes a los de Europa y Asia. El socialismo de la URSS implementó economías planificadas. Esta implementación de economías planificadas en el socialismo consiste en que una autoridad central, el Estado, toma decisiones sobre la producción y distribución y consumo de bienes y servicios dirigidos a cumplir objetivos colectivos sociales en lugar de individuales. Esto implica la nacionalización de sectores clave como la banca, la industria, energías y agricultura, para poder organizar la economía en función de un plan global que busca satisfacer las necesidades de la sociedad de manera racional y eficiente. En esta economía planificada se eliminan los incentivos de lucro privado y la producción se orienta a prioridades sociales como el desarrollo industrial, agrícola y servicios mediante la planificación y control centralizado de recursos. La planificación no es una simple predicción, sino un manejo racional que usa técnicas científicas para así asignar recursos, fijar metas de producción y coordinar sectores. Ejemplos como la Unión Soviética ilustran cómo estos sistemas buscaron desarrollar la economía sobre la base de sus propios recursos y fuerzas productivas, bajo el control de planes quinquenales y balances materiales entre sectores. Dentro de los éxitos iniciales del socialismo podemos encontrar mejora en las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, la propuesta de alternativas al sistema capitalista para lograr una sociedad más justa y equitativa. Este proceso permitió a la Unión Soviética convertirse en una superpotencia global en pocas décadas, con reformas como la nacionalización de la industria y la colectivización de la agricultura. Además, hubo experiencias de movilización popular, mejoras en la calidad de vida y en países que adaptaron el socialismo, aunque también enfrentaron problemas económicos. Otro éxito fue la participación política de la clase trabajadora, vinculando a la libertad política con la liberación económica. Las causas de la caída del socialismo podemos encontrar problemas económicos debido a la ineficiencia, falta de innovación y escasez. Estas causas económicas generaron incapacidad para progresar y mayores dificultades para competir internacionalmente.
Otra causa son los problemas políticos. El autoritarismo, falta de libertades individuales y la desconexión entre los partidos comunistas que generó un divorcio entre la dirección política y el pueblo. Esto se tradujo en una percepción omnipotencia y centralismo autoritario de la conducción del partido. La ausencia de métodos políticos verdaderamente revolucionarios y la falta de conciencia y principios revolucionarios profundizaron la crisis política interna y debilitaron el régimen socialista. El descontento social y movimientos de reforma fueron otra de las causas del declive del socialismo. Las crisis políticas profundas que demostraron grandes contradicciones internas frente a las ideas capitalistas y la pérdida de la fe de los ciudadanos en el sistema socialista. Esto generó un descontento social que se manifestó en protestas y movimientos de reforma que al principio se proclamaban a favor del perfeccionamiento del socialismo. Otra causa fue la influencia de factores externos como la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento militar, ideológico y geopolítico entre el bloque comunista liderado por la URSS y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Occidente, especialmente Estados Unidos, ejerció una fuerte presión económica y política contra el sistema socialista mediante diversas estrategias, como la implementación del Plan Marshall para reconstruir Europa Occidental y fortalecimiento de alianzas militares como la OTAN para contener la expansión comunista. La presión externa se manifestó en la imposición de sanciones económicas, el mantenimiento de un gasto militar alto por parte del bloque socialista en respuesta a la carrera armamentística y una campaña de constante propaganda ideológica contra el comunismo. Estos elementos combinados con los problemas internos de la economía planificada socialista socavaron la ineficiencia y el estancamiento tecnológico, la estabilidad económica y política del socialismo en Europa del Este y la Unión Soviética. Las reformas de Gorbachev, como la perestroika, la política exterior de menor control sobre países bloque socialista, aceleraron la desintegración del bloque socialista, facilitando el efecto de la presión externa y el debilitamiento interno del modelo socialista. La presión occidental contribuyó de manera decisiva a la caída del socialismo, al mantener un ambiente de confrontación económica, política e ideológica, que junto a los problemas internos del sistema socialista llevó a su colapso a finales del siglo XX. Como ejemplos clave la caída del muro de Berlín y la transición hacia economías mixtas o capitalistas en países antisocialistas. En países como China, la transición se dio gradualmente desde los años 80 y 90, con un periodo en el que coexistieron economías planificadas y mercado, hasta que el mercado dominó la asignación de recursos. Por el contrario, la transición en países de la ex Unión Soviética fue más abrupta, causando fuertes caídas del PIB y problemas sociales en los años 90, debido a una rápida liberalización y privatización. La economía mixta se define como un modelo en el que coexisten propiedad privada, capitalista y propiedad estatal, con el Estado regulando el mercado para incluir aspectos sociales, justicia y bienestar en un modelo defendido por corrientes socialdemócratas y aplicadas con éxito en varios países. El socialismo en América Latina. En Venezuela, el socialismo del siglo XXI, impulsado por Hugo Chávez, ha derivado en un modelo basado en la revolución bolivariana, con nacionalización de industrias y un fuerte componente social, aunque caracterizado también por desafíos severos en gobernabilidad, crisis humanitaria y ahogo económico.
Cuba sigue bajo un régimen comunista enfocado en la igualdad social, educación y salud, pero también está en un proceso complejo de transición económica hacia un modelo más flexible, con fuertes tensiones entre mantener el control estatal y las necesidades de apertura. Bolivia fue considerado un laboratorio para el socialismo con Evo Morales, promoviendo una revolución cultural, anticolonial y nacionalizaciones, pero en 2025 ocurrió una derrota electoral que podría marcar el fin de 2 décadas del socialismo hegemonizado en la región, señalando un giro hacia modelos políticos distintos. En conclusión, podemos ver que el socialismo es un movimiento histórico y político complejo que ha generado importantes logros sociales y avances en la equidad, pero también ha enfrentado numerosos desafíos y fracasos. Su evolución refleja tensiones entre ideales y realidades prácticas, así como variadas experiencias en contextos nacionales y temporales. La caída del socialismo no conllevó a su desaparición, sino a una profunda transformación que adoptó sus formas y discursos a nuevos contextos políticos, económicos y sociales. Más que extinguirse, el socialismo se reconfiguró para enfrentar los nuevos retos, incorporando nuevas estrategias que evidencian su persistencia en la política global. La igualdad sin libertad puede conducir a sistemas autoritarios que restringen el desarrollo individual, mientras que la libertad sin igualdad puede fomentar desigualdades extremas que limitan las oportunidades. La importancia de comprender las implicaciones sociales y políticas en el mundo actual es fundamental para abordar los desafíos complejos y multidimensionales que enfrentan las sociedades contemporáneas. Este entendimiento permite diseñar políticas más inclusivas, promover la justicia social y fortalecer la justicia social. En un contexto de cambios globales acelerados, además facilita la anticipación y gestión de conflictos, así como la búsqueda de soluciones sostenibles que integran diversas perspectivas culturales, promoviendo un desarrollo equitativo, democrático en un mundo interconectado. El socialismo como propuesta política y económica sigue siendo un campo vital de análisis para comprender las transformaciones sociales y los desafíos actuales en la búsqueda de justicia, equidad y sostenibilidad. Su estudio nos invita a reflexionar críticamente sobre las estructuras de poder, las desigualdades existentes y las posibilidades de construir modelos alternativos de convivencia y desarrollo. Por ello, es esencial continuar explorando y debatiendo estos temas desde múltiples perspectivas, con apertura y rigor, para enriquecer nuestro entendimiento sobre el futuro de las sociedades y contribuir a generar soluciones que respondan a las complejidades de un mundo contemporáneo. En este apartado les dejo las fuentes consultadas con las que se realizó este video. Gracias, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos para la próxima.